Jeremías capítulo 34, el verso 1 al 3. Vamos a comenzar ahí y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Y nos detenemos aquí. Quiero recordarles algo que mencioné al inicio de este libro. Hay muchos libros, uno de ellos es el libro de Jeremías, que no está en orden cronológico. Y a veces personas leen la palabra de Dios, incluso toda la palabra de Dios, y piensan que está en orden cronológico. Y no es así. Entonces es importante, si quieres agarrar la cronología de los eventos, de cómo se llevaron a cabo, entonces te recomiendo que agarres una Biblia cronológica. Pero digo esto porque en el capítulo 32 y 33 vimos de que Jeremías estaba encarcelado en el patio del rey Sedequías. Entonces llegamos al capítulo 34 y lo lógico es pensar de que la historia continúa cronológicamente, y no es así. Entonces aquí en el capítulo 34 estamos regresando un tiempo antes del capítulo 32 y 33, antes de que Jeremías estaba encarcelado en el patio del rey Sedequías. Y quiero que veamos una vez más el verso 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Lo que quiero que abraces en esta noche, una de las cosas es de que Dios habla a su pueblo. Y a veces llegamos a la palabra de Dios y pensamos de que estos personajes de la palabra de Dios eran especial, y lo eran, así como tú. Y entonces, así como Dios habló a Jeremías, te habla el día de hoy a través de su palabra. Y entonces tenemos que abrazar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y entonces Dios, a pesar de las fallas de Jeremías, Dios continuó hablando con su profeta. Y le dice aquí, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. El verso 1 nos describe la gravedad de la situación en la cual se encontraba Jerusalén. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado el tiempo para ver videos de lo que está sucediendo en Ucrania. No sé cuántos de ustedes han visto hace un par de días una bomba que cayó en una explanada, la devastación que trajo, la muerte que trajo. Obviamente en este tiempo no había bombas como las que tenemos el día de hoy, pero la devastación era increíble, y diría yo peor. Entonces aquí nos está pintando esta escena Jeremías, y la ciudad de Jerusalén está en una situación muy grave. Y tal vez tú estás aquí en esta noche y tu vida está en una situación grave, tu familia, tu matrimonio. Y quiero que veas de que la palabra de Dios es la respuesta para ti. Muchas veces, como vamos a ver aquí, no se va a resolver el problema de un día para otro, pero en medio de la dificultad Dios sigue hablando, y es a través de la palabra de Dios que Dios trae consuelo, paz, confort a las vidas de sus hijos. Y entonces aquí vemos que Dios le dice al profeta Jeremías que vaya y hable con el rey Sedequías, ahí en el verso 2. Y Dios quiere recordarle algo. Yo no sé qué te quiere recordar Dios a ti, pero Dios le quiere recordar algo muy específico al rey Sedequías, y le quiere recordar de que él va a ser entregado en manos del rey Nabucodonosor, y que la ciudad de Jerusalén va a ser quemada. Ya hemos visto todo esto. Es simplemente un repaso, ¿no? Dios está trayendo juicio a su pueblo por cuestión de su rebeldía. De hecho, en esta noche vamos a ver un poco más detalladamente del pecado del pueblo. Pero a veces nosotros pensamos de que, pecamos, desobedecemos a Dios, y llegan los problemas, las consecuencias de nuestro pecado, y a veces como que se detiene la consecuencia y pensamos, ya la libramos. Y piensas que ahí va a terminar, ¿no?
Y este era el pensar del rey Sedequías, y Dios dice en él: lo que yo dije concerniente a ti se va a cumplir. Yo ya había dicho de que ibas a ir a Babilonia, ibas a ver al rey Nabucodonosor cara a cara, esta ciudad iba a ser quemada, y no sé qué estás pensando, pero esto se va a cumplir. Y entonces, repito, Dios le advierte al rey Sedequías de que no va a escapar. Él tenía en mente de que iba a librar este asedio, y le dice no. Le profetiza que va a ser capturado, de que va a ser entregado al rey Nabucodonosor, y dice, bien específico, le dice: tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Y entonces, no sé si recuerdas, personas que estudian la palabra de Dios aquí dicen que aquí hay un problema, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque recuerda de que esta va a ser la tercera transportación del pueblo de Judá a Babilonia. No sé si recuerdan eso, pero ya el rey Nabucodonosor ha descendido a Judá y ya se ha llevado a cautivos, que ya se encuentran en este momento cautivos en Babilonia. Uno de esos era el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel estaba con el pueblo que ya estaba en Babilonia, y él, por igual que Jeremías, estaba profetizando palabra de Dios al pueblo que ya estaba en Babilonia. Y Ezequiel le estaba diciendo al pueblo que ya estaba en Babilonia de que el rey Sedequías, acompáñame, adelántate a Ezequiel, está adelantito de Jeremías, no pierdas tu lugar de Jeremías. Ezequiel capítulo 12. Déjame saber cuando estés ahí. Y me encanta porque aquí da detalles Ezequiel concerniente a... ¿Lo leemos? Verso 10. Dice: diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén. Está hablando del rey Sedequías. Dice: y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles: yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad. Y al príncipe, al rey, que está en medio de ellos, llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Dice: mas extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Y haré llevarlo a Babilonia, a la tierra de caldeos, pero no la verá allá, y morirá. Entonces, si tú lees Segunda de Reyes, capítulo 25, ahí te da detalladamente cómo el rey, cuando se puso ya buena la batalla, él quiso huir, se va huyendo y lo capturan y lo llevan a la presencia del rey Nabucodonosor. Y entonces la controversia aquí era de que Ezequiel, este profeta de Dios, estaba profetizando, como vemos aquí, de que el rey Sedequías iba a ser llevado a Babilonia, pero que no iba a ver a Babilonia. Y luego, si regresamos a Jeremías, aquí Jeremías está diciendo de que va a ver al rey Nabucodonosor cara a cara. Y entonces hay una contradicción. Si ves toda la historia ahí en Segunda de Reyes, cuando lo capturan, lo llevan a la presencia del rey Nabucodonosor, y el juicio de Dios fue grave. ¿Por qué? Porque delante de su presencia le mataron a todos sus hijos. Lo último que vio el rey Sedequías fue a sus hijos degollados. Imagínate tú como padre ver a tus hijos que son asesinados delante de ti. Y no solamente sus hijos, sino sus oficiales. Y después de que mataron, asesinaron, degollaron a sus hijos, a él le sacaron los ojos. Y fue llevado a Babilonia. Entonces, antes de que le sacaran sus ojos, vio cara a cara al rey Nabucodonosor. Y cuando fue llevado a Babilonia, nunca vio a Babilonia. ¿Por qué? Porque ya estaba ciego, ya le habían sacado sus ojos. Y entonces por eso es tan hermoso cuando estudiamos la palabra de Dios verso por verso, detalladamente. ¿Por qué? Porque vemos estas supuestas contradicciones que no lo son. Y entonces aquí en el verso 3, me encanta, le profetiza a Sedequías: tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia. Y se cumplió.
Dice, y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Y entonces ya vemos cómo se resuelve todo eso. Y entonces ahora quiero que veamos cómo Dios, a pesar del pecado de este rey, Dios le demuestra misericordia. Y entonces creo que todos aquí nos podemos relacionar con eso, porque ¿cuántos de nosotros no le hemos sido infiel a Dios? Cuando tú le fallas a Dios, ¿cómo te trata a ti Dios? ¿Saca el cinto? ¿Saca la varita? ¿Saca la chancla? Fíjate el verso 4, dice, con todo eso, dice, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová acerca de ti. Dice, no morirás a espada. Dice, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán. Diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Dios le dice a este rey, no vas a morir a espada. O sea, Dios, a pesar de lo que sufrió, ¿no?, tuvo compasión de él. Le demostró gracia, misericordia. Le dice, vas a morir en paz. Estando en Babilonia, obviamente fue llevado cautivo. Aquí se nos dice de que recibió un entierro digno como rey. Y entonces, algo que siempre menciono, tenemos que entender cultura, ¿no? Porque el ser rey, morir como rey, te merecías un tipo de entierro. Toda persona merece un entierro digno, ¿no? ¿Cuánto más un rey? Y entonces, estando en una tierra lejana, Dios le da esa gracia de que va a recibir un entierro digno, muy distinto a lo que vimos con el rey Joacim. No sé si recuerdan el capítulo 22, este rey malvado. O sea, Dios profetizó y le dijo, Nel, tú no vas a recibir un entierro digno, tú vas a ser como un burro, tu entierro va a ser como un burro, como un asno. Dice que fue sacado fuera de las paredes de Jerusalén, pero con el rey Sedequías Dios le está demostrando gracia, misericordia. Y entonces vemos aquí que mientras Jeremías hablaba con el rey Sedequías, tienes que ver esta foto, porque si no ves lo que está sucediendo, no vas a apreciar lo que está sucediendo. Jeremías está hablando con el rey Sedequías o sea, nosotros estamos hablando en este momento y las cosas están tranquilas. Ellos están hablando y afuera está el ejército de Babilonia. Están rodeados. Y se nos da más detalle concerniente a esto que está sucediendo, pero estamos viendo de que la batalla entre Babilonia y Judá se estaba arreciando. Vemos de que Babilonia está en ese continuo ataque, está ganando terreno contra Judá. Y entonces aquí vemos de que a esta altura de la batalla, de la guerra, ya solamente quedaban 2 ciudades. Y se mencionan, Laquis y Aseca. Y entonces dices, ¿qué onda con esas ciudades? Quiero que veas el mapa, a ver si lo tenemos listo, el mapita, porque cuando los de atrás no sé si van a poder ver. Entonces, híjole, yo estoy aquí, no puedo ver. Y dije, me voy a traer los lentes. Entonces aquí está Laquis, esta es Laquis, ¿sí ven? Y esta es Aseca. Y está Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Entonces, entiende lo siguiente. En ese tiempo no había carreteras como el día de hoy. O sea, no sé si a veces leemos estas historias y pensamos que era muy similar a lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, Babilonia viene del norte, de por acá. Y entonces ellos no pueden bajar directamente porque cuando a los que van a ir a Israel van a ver esto. Todo esto es terreno montañoso, lo puedes ver aquí. Entonces, la ruta más corta es por aquí, pero, o sea, no pueden pasar por ahí. Entonces, cuando tú vas a Israel vas a ver un camino que existe aún el día de hoy, se llama la Vía Maris. Anótalo, la Vía Maris. Y esa palabra significa camino del mar. Y lo puedes ver, se menciona en Isaías capítulo 9.
Y entonces ese camino era un camino que se transitaba y se usaba para comercio. Ese camino desde Egipto lo podías tomar y te llevaba hasta la parte más norte de esta región que es Mesopotamia. Y entonces este es el camino que están tomando los babilonios. Bajan por la vía Maris, más o menos aquí arribita está Galilea, y ese camino de la vía Maris pega literalmente las costas del mar de Galilea. Y después gana hacia el este y baja por todo el mar, la costa del mar Mediterráneo. Y entonces bajan por allí y en Galilea estaba una fortaleza, iba a decir bien perrona. O sea, cuando tú vas a Israel ves esto y entiende que en toda esta región había fortalezas que estaban establecidas. Esta fortaleza de Megiddo estaba establecida en la vía Maris. Entonces, iba a decir otra palabra, a fuerzas los babilonios tenían que pasar por ahí. Y esta fortaleza, ves, el día de hoy está increíble. La construyó el rey Salomón. Entonces era una defensa increíble. Esa ya la habían destrozado. Y ya habían bajado los babilonios, ya tenían rodeada a Jerusalén, y ahora faltaban estas dos fortalezas de Laquis y Azeca, y estaban por ser destruidas. Por eso les digo, la situación está gravísima. Ya no hay esperanza para el pueblo de Judá. Ahorita Babilonia ya los tiene rodeados. A esta altura más de 30 ciudades han sido destrozadas por los babilonios. Total destrucción. Y entonces les pongo el mapita para que se puedan dar una idea de lo que está sucediendo aquí en el capítulo 34. Babilonia está ya en territorio de Judá. Los de Judá los que aún tienen vida, están detrás de los muros, escondidos, buscando refugio en la ciudad de Jerusalén. Y entonces, si tú estudias concerniente a todo esto, te vas a dar cuenta de la evidencia que existe. Y entonces existe una carta escrita que se encontró en barro. O sea, así se mandaban cartas en ese día. Y se encontró esta carta que está escrita en barro, y la encontraron después de la destrucción del año 587 a.C., que es cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén y obviamente estas últimas dos ciudades de Laquis y Azeca. Y entonces en esta carta un comandante que se encuentra en Laquis escribe esta carta en barro y se la manda a los que estaban en Azeca. Y dice lo siguiente, y esto te digo, lo puedes buscar, lo vas a encontrar, se encuentran estas cartas de barro en museos. O sea, no es fantasía, esto sucedió. Dice lo siguiente, dice, y sepa mi Señor que observamos las señales de Laquis, según las instrucciones que mi Señor me ha dado, pero no podemos ver Azeca. Los soldados que estaban en Laquis estaban vigilando la otra ciudad que, recuerda, ya nomás estaban dos ciudades, Laquis y Azeca, y los que estaban en Laquis ya no podían ver la ciudad de Azeca, porque los babilonios la habían destruido. Y entonces continúa y dice el verso 8, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarse libertad. Antes de continuar aquí, como que esto, si lo leíste, yo no sé cuántos de ustedes leen antes de llegar, como que dices, ¿qué onda? ¿Esto qué tiene que ver con lo que está sucediendo? Ahorita van a ver. Verso 8 nuevamente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. O sea, ¿qué está diciendo Jeremías aquí? Y entonces lo primero que quiero que veas es de que esta es una ventana. Es una ventana que Jeremías nos abre
como quien dice, velo de esta manera. Jeremías le quita las cortinas a esta ventana para que tú puedas entrar y ver el pecado, uno de los muchos pecados que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Ya hemos hablado concerniente a su rebeldía, su infidelidad, el problema que tenían de avaricia, el problema que tenían con idolatría. Aquí vemos uno más de los muchos pecados que tenía el pueblo. Y aquí vemos que el pueblo mantuvo a sus hermanos en esclavitud. Es lo que nos está diciendo aquí Jeremías. Y no sé si recuerdan, en el pasado mencioné sobre la esclavitud y mencioné de que en este tiempo la esclavitud era de bendición. Muchos no lo ven de esa manera. Y mencioné de que si tú estabas endeudado con alguien, la ley te permitía ser esclavo por un determinado tiempo para poder pagar esa deuda, para que tu familia no fuera esclavizada. Entonces, de alguna manera la esclavitud fue de beneficio para muchas personas. Y entonces, el problema es de que bajo la ley, Dios había dicho que su pueblo no podía dejar en esclavitud a los hermanos, a los judíos, más de 6 años. Después de 6 años tenían que ser libertados. Tenían que aprender de que ellos por muchos años, 400, estuvieron esclavos en Egipto. Y Dios no quería que siguieran ese patrón. Y entonces aquí estamos viendo de que en medio de este asedio de los babilonios, estar rodeados alrededor de Jerusalén, el rey Sedequías liberta, hace un pacto y hace que se liberten estos esclavos que tenían bajo esclavitud dentro de la ciudad. Y la verdad no sabemos por qué hizo esto Sedequías, posiblemente intentando recuperar favor delante de Dios. Lo que sí sabemos es de que esta libertad de los esclavos fue breve. Se nos dice de que hizo este pacto, lo promulgó, los que tenían esclavos lo soltaron, pero fue tan breve de que lo soltaron, pero después los volvieron a esclavizar. Y entonces, al final del capítulo se nos da como claves, detalles del por qué esto sucedió, y ahorita vamos a ver eso. Pero quiero que continuemos y vamos a ver más detalles sobre lo que está sucediendo aquí. Dice el verso 12. Dice el verso 12, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y los enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído, y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, y habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Dios aquí le da una reprendida al rey Sedequías y a todos los que tenían esclavos. ¿Por qué? Por su inconstancia. O sea, creo que se entiende lo que dice el verso 12 al 16. Dios a través de Jeremías les recuerda el pacto que él había hecho con sus padres cuando los sacó de Egipto. Y les explica cómo les había exigido de que no debían de mantener a sus hermanos bajo esclavitud más de 6 años. Y entonces ningún judío, ningún israelita podía ser obligado a servir como esclavo más de este tiempo o permanentemente. Y entonces Dios les dice, ustedes hicieron bien en darles libertad, pero han profanado mi nombre al regresarlos a esclavitud. Y lo que quiero que veas aquí, y lo vamos a ver al final, es la inconstancia de parte del rey y de estas personas. De que hoy dicen algo y mañana dicen otra cosa. Y lo que vemos aquí, y repito, lo voy a recalcar al final, es de que como hijos de Dios, tú sí tiene que ser sí y tú no tiene que ser no. Hay un refrán que dicen en inglés, o sea, no puedes hablar por ambas bocas. Y entonces Dios quiere que sus hijos vivan
de una manera que es consistente a su carácter. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero, repito, hay más detalles. Verso 17 dice, por tanto, así ha dicho Jehová. Dice, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Increíble. Y entonces vemos aquí que cuando hicieron el pacto con Dios dentro del templo, lo hicieron ante Dios. Y tienes que entender, porque se dan detalles ahí que si no tienes conocimiento previo de cultura, no vas a entender lo que está sucediendo aquí. Y tienes que regresar hasta Génesis capítulo 15 para entender qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces, repito, no sabemos por qué hizo esto Sedequías, lo único que sabemos es de que lo hizo, ¿no? Y promulgó, hizo pacto de que los que tenían esclavos los debían de soltar. Y al hacerse este pacto se estableció, ¿cómo? Agarraron animales y esos animales los partieron a la mitad. Y entonces no sé si eso te recuerda lo que sucede en el capítulo 15 de Génesis. Pero estos animales eran partidos a la mitad. Cultura, en este tiempo, esta era una forma de hacer un pacto. Entonces si yo hacía un pacto con mi brother, agarramos un animal, lo partíamos a la mitad, y ya que el animal estaba partido a la mitad, ambos pasábamos por encima del animal. Y entonces trata de visualizar un becerro partido a la mitad, y ahora yo y Rubén, ya que está el animal partido, trata de ver esa escena, ¿no? O sea, no va a ser nada agradable, imagínate toda la sangre. Ahora yo y Rubencito, porque hacemos un pacto, X pacto, descalzos vamos a caminar sobre ese animal. Ahora imagínate cómo van a estar nuestros pies, cómo va a estar nuestro cuerpo. Todo lleno de sangre. Y entonces hacían este pacto. ¿Por qué? Porque lo que estaban diciendo es de que, Rubén, si yo no cumplo mi parte del pacto, si tú no cumples tu parte, si yo no cumplo mi parte, eso es lo que me va a pasar a mí. Lo de ese animal. Cualquiera que violara ese pacto es lo que les esperaba. Y por eso digo, esto era cultura de ese tiempo. Pero el día de hoy se nos hace fácil simplemente decir, hey, prometo, mira, ahí te va mi palabra, y nuestra palabra no tiene peso. No hay una consecuencia detrás de las falsas promesas que hacemos. Y entonces esto es lo que está sucediendo aquí. Hicieron este pacto delante de Dios y obviamente no lo cumplieron. Así como prometieron, después rápidamente regresaron a esclavizar a estos siervos que habían soltado. Y entonces, si tú regresas al capítulo 15, ahí Dios hace un pacto con Abraham. Léelo en esta noche. Y te vas a dar cuenta de que cuando Abraham parte estos animales, Abraham no camina entre los animales. El único que camina entre los animales es Dios. Y lo que nos comunica en el capítulo 15, ese pacto abrámico, ese pacto que Dios hizo con Abraham, no dependía de la fidelidad o del rendimiento del pueblo, sino del carácter de Dios. Ese es un pacto incondicional. Dios prometió de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, no porque lo merecían o porque iban a cumplir lo que Dios les había dicho, simplemente Dios lo prometió, esta es mi persona, mi carácter, yo digo esto y se va a cumplir independiente de lo que tú hagas. Aquí es muy diferente. Y entonces es importante ver esto que está sucediendo aquí. Y vemos de que todos lo violaron, todos quebrantaron su pacto
y ahora van a sufrir la consecuencia de su pecado. Y por eso Dios les dice en el verso 20, dice, los entregaré en mano de sus enemigos. En pocas palabras, su falta de compromiso, su falta de cumplir este pacto se agregó a la muchedumbre de pecados que ya tenían. O sea, le aventaron otro pecado más a la carretilla. Y entonces es una foto clarísima de ti y de mí, de que no importa lo que digamos, vamos a fallarle a Dios. Y por eso es tan hermoso saber de que nuestra eternidad no depende de ti, no depende de mí, depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Es por eso que Cristo tuvo que venir, porque tú y yo fallamos. ¿Sí? Por eso es tan glorioso lo que Cristo hizo. Y entonces, repito, ahí Dios les dice en el verso 20, los entregaré en mano de sus enemigos. Dice, van a pagar por esto. Al igual que el becerro que era partido, dice, ahora sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Dios no anda con juegos. Y entonces, para terminar el capítulo, dice el verso 21, y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Hace un momento hice la pregunta, ¿por qué sucedió este cambio, por decirlo así, de conducta, donde en un momento estos que soltaron a los esclavos en cuestión de tal vez horas, ya los volvieron a esclavizar? Tal vez fueron días, no se nos dice, pero fue algo momentáneo. ¿Por qué? Creo que la respuesta se encuentra aquí, al final del verso 21 y al principio del verso 22. Todavía está el mapita. Fíjate lo que dice el verso 21. Dice, y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia. ¿Y qué dice enseguida? Que se ha ido de vosotros. Repito, a veces si no te vas lentamente leyendo la palabra de Dios y eres intencional en buscarle, ahora sí, sabor a la palabra, te vas a perder estas perlas aquí que te dan información. O sea, ¿por qué dice que se ha ido de vosotros? Y el verso 22 dice, he aquí, mandaré yo, ya está hablando Dios, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad. Entonces, en esas pocas palabras, ahí Jeremías nos está comunicando de que los babilonios que tenían rodeada a Jerusalén se han ido. Y ahí te está dando información. Y entonces si regresamos a nuestro mapita, o sea, tienes que ver esto, ¿no? Babilonia tenía sitiada, rodeada a Jerusalén, a Laquis y a Seca. Ya no había esperanza. Y entonces, repito, no sabemos por qué Sedequías les dijo, pues vamos a soltar a los esclavos, pues ya qué esperanza tenemos, vamos a morir, todos vamos a ser esclavos. A ver si Dios nos muestra favor, vamos a soltar. Y lo soltaron. Y luego de repente, todos los babilonios se fueron. Se fueron de Jerusalén, se fueron de Aseca y de Laquis. La cuestión es por qué se fueron. Y entonces si estudias otras porciones de la palabra de Dios, si estudias historia, te vas a dar cuenta que cuando estaban a punto de acabar con Jerusalén, un ejército empezó a subir del sur. Y si regresamos a los capítulos previos que estudiamos de esta porción, acuérdate que Dios le dijo a Jerusalén, no se apoyen en Egipto, porque su fortaleza, su confianza de Judá estaba en los egipcios, que era una potencia tremenda, ¿no?
Dios quería que confiaran en Él, no en otras naciones. Y lo que nos enseña la historia y lo que nos enseña la palabra de Dios es de que cuando estaban a punto de acabar con Judá, los egipcios empezaron a subir del sur para atacar a Babilonia. Y se da cuenta el rey Nabucodonosor y envía a todo su ejército a bajar y atacar este ejército que viene de los egipcios. Y entonces lo que estás viendo, ahora los que están ahí en Jerusalén, órale, ya se fueron. Ya se pusieron contentos, ya nos libró Dios, ¿sí? A veces uno está atascado en pecado y como que se aliviana, se aclara la situación. Ah, gracias, Señor. Y ellos piensan que ya la libraron porque ya el ejército se fue. ¿Y qué es lo que hacen? No, pues, esclavos, regresen. Regresen. Porque ahora van a ocupar estos siervos para reconstruir, para sembrar las tierras, porque ellos piensan que ya la libraron. Y entonces, por eso les digo, si leo, yo no sé ustedes, tal vez esto es bien aburrido para ustedes, pero para mí es una bendición, ¿no? Porque veo cómo la palabra de Dios concuerda y es veraz. Y entonces, aquí lo que vemos con el rey, con los líderes religiosos, con los líderes de la nación, era de que hubo un cambio de conducta, pero no un cambio de corazón. Y así hay personas el día de hoy en la iglesia. Llegan a la iglesia y son personas morales, religiosas, y cambian su conducta, pero no cambian su corazón. No hay un encuentro, una relación con Dios donde Dios toma tu corazón de piedra y te lo convierte en uno de carne. No hay un nuevo nacimiento. O sea, no queremos cambiar el exterior, no queremos cambiar nuestra forma de vivir, queremos que Dios cambie nuestro corazón, porque si cambia el interior, entonces automáticamente el exterior va a cambiar. Y entonces, ¿qué podemos aplicar en esta noche? Número 1. Y creo que esto es bien importante, sencillo. Sé un hombre de palabra, sé una mujer de palabra. Cuando tú digas algo, que lo que tú digas, que tus palabras tengan peso. No digas algo simplemente por decirlo. Creo que todos podemos recordar a los tiempos del pasado, tal vez nuestros padres, donde la palabra tenía peso. O sea, si alguien decía, yo voy a hacer esto, no más. Y ahora no. Acompáñame a Santiago capítulo 5. Fíjate lo que dice Santiago 5, verso 12. Déjame saber cuando llegues. Santiago capítulo 5, verso 12. Vemos lo que dice el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ya hemos visto, especialmente no tenemos que irnos muy lejos, en el libro de Jeremías, lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y entonces lo que suele suceder muchas veces es de que tenemos teoría, ¿sí? Pero esa teoría no se ve en acción en nuestra vida. Y sabemos, el domingo vamos a ver esto en la vida de Pedro. Es fácil para nosotros decir, yo soy cristiano, y entonces, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo se ve la vida de un cristiano? Dentro de la palabra de Dios vamos a ver cómo se debe ver una vida cristiana. El problema es de que, y lo he mencionado en el pasado, ¿no? La cultura ha entrado a la iglesia.
y la cultura, nuestra sociedad, la forma de vivir del mundo se ha infiltrado a la iglesia y ahora no podemos distinguir, o sea, ¿quién eres? ¿Por qué? Porque se ve más del mundo dentro de la iglesia. Entonces Dios es claro concerniente a cómo debe ser la vida de sus hijos. Y aquí vemos algo bien sencillo. Dios quiere que tu palabra tenga valor. Si tú dices algo, cumple tu palabra. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace. O sea, Dios dice algo y 10 minutos después dice, no, ya, mentiritas. Estaba jugando. No. Y así quiere Dios que seamos nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos sido decepcionados por una persona que nos promete algo y después no cumple? Entonces, esto es bien práctico. Pero imagínate si en Cristo pudiésemos vivir de esta manera. Cuando le decimos algo a nuestro cónyuge, cuando le prometemos algo a nuestros hijos, cuando le prometemos algo a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Que nuestra palabra tenga peso, tenga valor. Número 2, seamos seguros en vuestra devoción a Dios. Algo que yo he visto a través de los años y que se está viendo en la cultura de la iglesia es de que la iglesia ya no tiene importancia. Y eso no me sorprende, ¿no? Porque acabamos de ver de que nuestra sociedad, nuestro gobierno proclama esto. Lo proclamó por 2 años. La iglesia no es esencial. Y muchas personas dentro de la iglesia, aunque dicen, si les preguntas, a ver, dame una lista de tus prioridades. Dios, mi matrimonio, mi familia, iglesia y luego mi trabajo. ¿Sí? Y tienen buena teoría. ¿Sí? Ese es el problema con la iglesia el día de hoy. Tienen buena teoría, pero no la ponen en práctica. Tienen el síndrome de Job. Perdón, no de Job, de Jonás. O sea, Jonás, Dios le habla, le dice, mira, quiero que hagas esto. Dice, Nel. Se sube en una barca y se va. Y entonces llega esta tormenta, Dios prepara este pez que se lo va a tragar. Y entonces los que van en la barca, ¿qué onda? Ellos, o sea, ¿qué está pasando? Y Jonás está bien jetón en la barca. Lo tienen que ir a despertar. Clama a tu Dios. Y entonces él sabe que es por cuestión de su rebeldía y les empieza a aventar todo el verbo de la palabra de Dios. Es que Dios, pero estaba viviendo en desobediencia. Ese es el problema con la iglesia el día de hoy. Tienen teoría, pero no la ponen en práctica. Saben que Dios dice esto y esto y esto y en su palabra, pero ellos viven a su manera. Y entonces vemos cómo la cultura, nuestra sociedad ha entrado a la iglesia y se ve más del mundo dentro de la iglesia que lo que Dios quiere de sus hijos. Y entonces vemos, el mundo dice la iglesia no es importante, la iglesia no es esencial. Tú le preguntas a cualquier hermano que lleva un mes en la iglesia, a ver, dame tus prioridades. Te va a decir, Dios, número 1. Pero si te pones a observar su vida, te vas a dar cuenta de que Dios no está en el primer lugar. Y nomás es cuestión de observar a una persona y te vas a dar cuenta quién verdaderamente es su Dios. Entonces, no concuerda. Y entonces, repito, 2, tenemos que ser seguros en nuestra devoción a Dios. Si Dios es el número 1 para ti, que lo refleje tu forma de vivir. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. No dice, sé fiel 5 minutos. No dice, sé fiel cuando te convenga. Sé fiel excepto cuando hay pandemia. Sé fiel excepto cuando hay una crisis económica. Dice, sé fiel hasta la muerte. O sea que ese es el tipo de carácter que Dios quiere en cada uno de sus hijos. El carácter de Él. Dios es fiel. Dios fue fiel hasta la muerte. Se dio todo, completamente todo sobre esa cruz. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, queremos que nuestra palabra tenga peso. Queremos
ejemplificar el carácter de Dios, que su palabra tiene peso, o sea, es eterna, inmovible, no cambia, es la misma ayer, hoy y por siempre. Queremos ser nosotros seguros concerniente a nuestra devoción en nuestros compromisos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Comprométete con Dios, sé fiel. Sé fiel aquí en la iglesia, sé fiel en tu hogar, en tu matrimonio, sé fiel con tus hijos, sé fiel en tu chamba, no seas perezoso. Que cuando la gente te vea trabajando, o sea, no, ¿qué onda con este? Está loco. Y hay personas que nomás trabajan cuando los están viendo. Recuerda que tú existes para glorificar a Dios, existes para Él, no para tu patrón, no para el pastor de una iglesia, existes para Dios. Y tercero, sé agradecido. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. No seas una persona que vive en base a su emoción. Sé una persona que vive en base a la verdad de la palabra de Dios que ya acabamos de ver. O sea, no cambia, es sólida. Y entonces cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, una de las cosas más maravillosas, y lo mencioné la semana pasada, lo más glorioso que Dios ha hecho en ti es el perdón que te ha otorgado. Nunca olvides eso. El perdón que Dios te ha dado, nada se compara a eso. Y entonces, entiende que el Señor te libró de la pena de todos tus pecados, porque todos podemos hacer una lista de todos los pecados que hemos cometido hasta este momento de nuestra vida, ¿no? Él te libró, te perdonó de todos esos pecados. Por tanto, te corresponde perdonar. Es que, pastor, tú no conoces a mi esposa. Es que, pastor, tú no conoces a mi esposo. Es que tú no conoces lo que yo estoy padeciendo. Todo retorna a esto. ¿Cuánto te ha perdonado a ti Dios? Y así como Dios te perdonó, Dios quiere que tú perdones. Y muchas veces somos como estos oficiales, como el rey Sedequías, donde perdonamos por un momento y después se nos viene a la memoria lo que nos hizo esta persona y ahora sí, le damos el brazo frío, dicen en inglés. Les empezamos a sacar sus trapitos, ¿te acuerdas que me hiciste esto, me dijiste esto? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos volvemos a esclavizar concerniente a esa amargura, a ese dolor, sacando los trapos del pasado. Y Dios quiere que perdonemos eso. Así como Dios nos ha perdonado, Dios quiere que seamos hombres y mujeres de palabra, que seamos seguros en nuestra devoción hacia Él como Él lo es con nosotros, que seamos agradecidos, que perdonemos así como Él nos ha perdonado. Es lo que vemos en esta porción de la palabra de Dios. Ahora, está en nosotros si lo vamos a aplicar. Eso depende de ti y de mí. Y lo que sí sabemos sin lugar a dudas es de que cuando aplicamos la verdad de la palabra de Dios, vamos a recibir sus beneficios. Entonces, es por eso que tenemos el lema de nuestra iglesia, ser como Jesús. ¿Cómo? Aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. No vas a ser como Jesús solamente aprendiendo la palabra de Dios. O sea, tenemos que vivirla, tenemos que aplicarla. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir tu palabra cada segundo, cada minuto, cada día de nuestro existir. Señor, queremos reflejar tu carácter. Señor, no queremos ser influenciados por las corrientes de este mundo. Queremos llegar día tras día a tu palabra para que tu palabra nos limpie, nos purifique. Para no asemejarnos a este mundo, a su maldad, a su mentira, a sus tinieblas. Queremos que tu luz brille en nosotros, a través de nosotros, en nuestras familias, en nuestros matrimonios y cuanto más aquí en tu iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser constantes en estar día tras día en tu palabra, en conocerte,
y aplicar ese conocimiento día tras día. Te amamos y te damos gracias porque reconocemos que cometemos errores, que somos imperfectos, pero podemos llegar a ese trono de gracia, de misericordia, sabiendo de que nos amas, de que eres paciente con nosotros y que sigues trabajando en nosotros a pesar de nosotros. Así es que gracias por eso. Ahora bendícenos en esta noche, Señor. Señor, déjanos llegar a nuestros hogares con paz, con gozo, con ese gozo sabiendo de que somos salvos en ti, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo ya hizo. Así es que bendecimos tu nombre y te damos gracias. Amén.